lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el presidente del COSEP, el licenciado José Adán Aguerri. Con él vamos a estar hablando alrededor de cómo van las reuniones con el gobierno, alrededor del tema de la estrategia o plan que están elaborando en conjunto para mitigar o reducir el impacto de la sequía. Vamos a estar hablando con él también cómo van, entre otros temas, los temas relacionados a la revisión que se estaba dando a la reforma tributaria que se hizo hace más de un año. ¿Afectará a la sequía las decisiones que han tomado o van a tomar alrededor de ese tema? Vamos a estar hablando alrededor también de si hay alguna nueva alrededor de los TPL. Y me llama la atención que el día de ayer el presidente del Banco Central anuncia un plan elaborado en conjunto con ANCHAN para el tema de los TPL y para elaborar un plan de alternativa en caso de los TPL no sean concedidos a Nicaragua. Ya es ANCHAN otro interlocutor entre el sector privado y el gobierno, porque el COSEP está elaborando un plan, el cual en el COSEP está la Cámara representante de la zona franca y estaba elaborando un plan con el equipo económico que preside Bayardo Arce alrededor de la alternativa plan B alrededor de este tema. Irán a hablar dos planes B. ¿Cuál será el plan B que se va a imponer? En fin, vamos a estar hablando de esto y otros temas con el presidente del COSEP, licenciado José Adán Aguerri. Antes de eso, hombre, como que si no hubiera suficientes problemas, incertidumbres y nubarrones alrededor del tema de la masacre del 19 de julio. Ahora salen con otra perla más, podríamos decir, cuando dicen que trasladan el juicio de Matagalpa a Managua, porque aquí fue donde se planificó en Tipitapa. Aunque se ejecutó en Matagalpa y el asesinato y la masacre fueron en Matagalpa, pero como se planificó aquí en Managua, entonces se trasladaron para Managua el juicio. Cada vez da tristeza ver cómo se viola el Estado de Derecho, se juega con las leyes en este país o se vulgarean las leyes en este país. Quiero terminar con este último comentario. Los medios de comunicación, los programas que están en los medios de comunicación, ya sean radiales o televisivos, y los medios de comunicación, ya sean radiales, televisivos y escritos, tenemos una enorme responsabilidad, sobre todo aquellos que de una manera u otra generan opinión, tienen impacto en la población. Y digo esto porque hay medios y programas radiales, escritos, televisivos, que podrán tener sus puntos de vista políticos e ideológicos alrededor de la situación de Nicaragua. Pero eso no justifica ocupar el medio de comunicación para tratar de hacerle daño al gobierno de turno para que tenga costos políticos, sobre todo cuando el que sufre la consecuencia de eso es el pueblo. Como lo dije la semana pasada, el fin no puede justificar los medios. Y digo esto porque en los últimos días, ya vengo oyendo desde hace varios días, en un medio de comunicación que es lógicamente opositor al gobierno, que no tiene nada de malo, decir en uno de sus programas que el pueblo no debe de consumir el frijol que viene de Etiopía
porque ese frijol de Etiopía viene contaminado con la fiebre esta de ébola que está en África y que está agarrando preocupación a nivel mundial. Y lógicamente de ahí donde vienen el sinnúmero de llamadas, intervenciones de la gente, diciéndole y empezando a decir, si yo ya tuve esta consecuencia, si ya tuve esa consecuencia. Y está teniendo impacto en un sector de la población que se origina la cadena de miedo a diferentes sectores. Eso no es correcto, porque ni ese medio de comunicación tiene las pruebas para decir que es verdad. Y lo que está haciendo es que gente que podría comprar ese frijol a un precio un poco más barato del precio del mercado, del frijol producido aquí en Nicaragua, que anda por los 30 y pico pesos, y el frijol de Etiopía anda por los 20 y pico pesos, no lo está comprando porque está teniendo miedo. Miedo de que se va a contagiar con la enfermedad de esta ébola. Eso no es correcto, es inmoral, no es ético, y no sé si será ilegal hacer lo que están haciendo. No voy a mencionar el nombre del medio, pero sé que me ven y me escuchan. Y hago este llamado para que recapaciten. Porque podemos tener diferencias con el gobierno de turno o con X o Y persona o empresa, etcétera, pero eso no justifica que usemos el medio para meter miedo. Vamos a ir a un cambio, vamos a ir al editorial del COSEP y regresamos con nuestro invitado, el presidente del COSEP, licenciado José Adán Aguerri. Gracias por acompañarnos. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, en los últimos 10 años, las importaciones y exportaciones centroamericanas, exportaciones que no incluyen a zona franca, han pasado de 39.000 millones de dólares a 86.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento alrededor del 120%. Por el otro lado, la longitud vial centroamericana, que incluye carreteras de todo tiempo, pavimentadas, estación seca, adoquín y revestida, con cifras del estado de la región entre 2004 y 2011, se ha incrementado de 89.109 a 100.573 kilómetros para un crecimiento del 13%. El territorio centroamericano es de 423.895 kilómetros cuadrados. Si comparamos este crecimiento con el crecimiento de las importaciones y exportaciones en el mismo periodo 2004-2011, que fue de 108%, el comercio está creciendo a una velocidad 7 veces mayor que la infraestructura de carreteras en la región. De hecho, las exportaciones de Centroamérica con el mundo crecieron a una tasa promedio anual de 11.1% entre el 2005 y el 2012. Asimismo, el intercambio comercial de Centroamérica creció a una tasa promedio anual de 9,5% en ese mismo periodo. Sin embargo, a pesar de que hemos crecido, los problemas de infraestructura, tramitología y energía cara resultan en altos costos en el precio final de los productos, lo que hace que seamos una de las regiones menos competitivas a nivel mundial. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en la región muestran que los costos de transporte representan entre 7 a 23% del precio final. Los costos de procedimientos fronterizos y los tiempos de espera significan entre 10 a 12% del precio final. Entre un 10 a 15% del tiempo en tránsito de los vehículos de carga corresponde al paso de fronteras, en casos extremos hasta el 50%. Lo anterior resulta en que el traslado de mercadería entre la frontera de México-Guatemala a San José tome no menos de 6 días. En promedio, el tránsito de mercancías en Centroamérica oscila entre 11 y 19 kilómetros por hora.
A esto hay que agregar que el transporte en la región se ve fuertemente afectado por problemas de inseguridad. Como resultado, gran parte de la mercadería que recorre la región lo hace únicamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Asimismo, los costos de seguridad en la cadena logística aumentaron 25% entre el 2008 y el 2011, ya que el sector privado se ve obligado a contratar su propia seguridad para garantizar el traslado de esta mercancía a pesar de las fuerzas de orden público en cada país. Es importante destacar que, como lo refleja un estudio reciente de INCAE, los problemas en fronteras no son solo de infraestructura, hay problemas de gestión, entre los que podemos enumerar la falta de coordinación entre autoridades de los países y entre entidades del mismo país, deficientes sistemas de información, funcionarios sin visión de servicio al usuario, falta de un interlocutor o autoridad que atienda los problemas de forma integral y la falta de procedimientos claros para el usuario. Todos estos temas se los presentamos a los presidentes de Centroamérica en la reunión de Punta Cana, ya que solo con la voluntad política de estos podemos avanzar en la búsqueda de las respuestas que la región y nuestros sectores necesitan. Solo a través de un esfuerzo coordinado entre el sector público, el sector privado y los organismos multilaterales podremos ser efectivos. Hay muchos esfuerzos aislados que se hacen en la región sin mayor efectividad en los resultados. Solo con voluntad política podremos compartir esfuerzos, determinar prioridades, buscar recursos que atiendan nuestras demandas por más infraestructura y más facilitación. Hoy tenemos 4 nuevos gobiernos en la región. Debe ser prioridad de estos nuevos gobiernos entender y atender esta realidad en conjunto con los gobiernos de Nicaragua y Guatemala. Esta semana es una primera prueba para los gobiernos centroamericanos a partir del compromiso adquirido en República Dominicana, ya que se desarrollará en Managua la 33 reunión del Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica, Comitran. Esperamos compromisos y respuestas de los ministros de transporte. En el sector privado estamos listos para trabajar en conjunto en busca de esas respuestas. Este ha sido el editorial de la semana, fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Te conozco más que nadie. Tu gente, tus paisajes, tus sabores. Recorremos juntos tus caminos. Sos la voz que siempre llevo contigo. Vos, 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 Nicaragua sos vos. Conectando a mi gente, conectando el corazón. Vos, 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 Movistar sos vos. Una llamada al oído, un mensajito de amor. Vos, 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 Nicaragua sos vos. Conectando tus sonrisas, conectando tu pasión. Vos, 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 Movistar sos vos. Conectando a mi tierra, Nicaragua soy yo. Conectados con Nicaragua. Porque te conocemos, te damos los mejores beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema
tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, presidente del COSEP, el licenciado Sedán Aguirre, pero antes de entrar con él, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por Rodrigo, que ya está de regreso y gracias a Dios con muy buenas noticias en plan de recuperación, y por todas aquellas personas que luchan contra la terrible enfermedad del cáncer. Y quisiera agregar también, ayer vi un reportaje increíblemente que me impactó enorme, ver cómo en Irak este grupo terrorista ISIS tiene acorralado a más de 50,000 personas en una montaña que están siendo masacradas y asesinadas por la única razón de que no renuncian a decir que son cristianos. Es increíble que en el siglo XXI esté sucediendo eso. Yo creo que todo el mundo debería reaccionar al respecto. Solo porque no renuncian, están siendo masacrados, y no dicen que renuncian a su fe, a su religión, están siendo masacrados. Vamos a sumarlo, que no es la cadena, pues es esta cadena de oraciones que tiene a miles y miles de personas que lo hacemos juntos todas las mañanas. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mi mano tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, licenciado Sedán Aguirre, presidente del COSEP. ¿Cómo está, amigo? Quisiera referirme a lo que mencionaste. Contento porque Rodrigo regresó la semana pasada. Esta semana todavía va a estar en recuperación, pero esperamos contar con él ya físicamente a partir de la próxima semana. Así es que esto es un importante resultado de un proceso de 2 meses, y ya lo vamos a tener de vuelta pues con nosotros. Dice que está solo en el periodo de recuperación, una bolsita, y pues, pero adaptándose, pero gracias a Dios, sobre todo conociendo. Hombre, y antes de entrar a diferentes temas, aprovecho también para felicitarte. Se fuiste nombrado presidente honorario del Festival de la Poesía de Granada, tengo entendido. Va a ayudar a los granadinos. A los granadinos, y vamos a ayudar pues obviamente al tema de la cultura, al tema de la poesía. Estamos en una situación de legado difícil porque el anterior embajador de España, don León de la Torre, hizo un enorme trabajo. Va a ser muy difícil, pero vamos a hacer el intento por lo menos de contribuir con un grano de arena. Hay muchos temas que tocar. Si querés, comencemos por el tema de la sequía, ¿verdad? Hoy tienen ustedes, todos los miércoles tienen reunión. Oí a Mike Hill, el presidente de OPANIC, dar unas declaraciones a principios de la semana que se estaban reuniendo para llevarles una propuesta para que sean aprobadas hoy en el COSEP
para que sean a través tuyo y de él, pues presentadas en la comisión de seguimiento. ¿Cómo van esos planes alternativos, verdad, para tratar de minimizar el impacto que va a tener esta sequía en Nicaragua, después de que, por ejemplo, están hablando de la peor sequía desde 1976? Y te agrego a la pregunta, porque hace unos días salió, si no me equivoco, o el presidente del Banco Central o el ministro de Hacienda a hablar de que iban a solicitar a los organismos multilaterales y a los países, a la cooperación externa, fondos y recursos para que ayuden a Nicaragua a mitigar el impacto de la sequía. Si Guatemala, El Salvador y Honduras ya declararon las zonas de más impacto, zonas de emergencia, ¿por qué en Nicaragua no se ha hecho y no debería hacerse eso para facilitar la obtención de esos recursos concesionales que el país anda buscando? No tengo el manejo directo de cómo se trabaja a través de los gobiernos y los organismos multilaterales este tipo de situaciones. Por supuesto que si la situación no amerita y que lo único que va a poder hacer o el requisito para poder tener acceso a recursos es efectivamente declarar un estado de emergencia, me imagino que el gobierno tendrá que hacer eso, pero no sé si es el requisito o si se puede solicitar esa ayuda sin necesidad de declarar estado de emergencia. ¿O le preocupa, me decía alguien comentando esto, porque le decía, la primera reacción que tuvo con la persona que comenté esto ayer, me decía, hombre, ese es que todavía estamos viviendo, me dice, la consecuencia de los no pagos. Si el gobierno declara zona de emergencia, inmediatamente a los bandidos, me dice, van a decir, como es zona de emergencia, no pago. Nosotros, esto es un tema que no está referido únicamente al hoy, a la sequía. Este es un tema que ya lo estamos enmarcando en un contexto también de mediano y largo plazo, con el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el hoy? El gobierno obviamente tendrá que seguir haciendo su evaluación. Nosotros leíamos ayer en la mañana, de que hay una cantidad de personas afectadas que el gobierno está anunciando que va a tener que asumir un proceso de ayuda alimentaria para estas personas en el corredor seco. Pero adicionalmente a esto, nosotros estamos desarrollando dos tipos de acciones. Una vinculada de nuevo con el hoy. ¿Qué significa esto? Nos hemos sentado a asegurar de que el sector consumidor sea abastecido apropiadamente sin que se afecte el sector productivo. Y esto es muy importante porque se puede caer en la tentación de generar más importaciones de las que se necesita, y eso se traduciría en una afectación para el sector productivo. Acordémonos que los rubros sobre los que estamos hablando, que son los afectados, como es el frijol y el maíz, en su gran mayoría son producidos por familias campesinas, por pequeños productores que necesitan recuperar su costo de producción y generar algún nivel de renta para alimentarse el resto del año. El tema aquí es que nosotros estamos entonces asegurando que esas importaciones sean consensuadas para que eso no afecte al sector productivo. Pero por el otro lado, hemos entrado a la revisión de las medidas de lo que están planteando los sectores. Hemos ido a tocar el tema, por ejemplo, del riego, del abastecimiento de agua en las canoas para fijar la cosecha de arroz que está en este momento. Estamos trabajando el día viernes, vamos a tener una mesa financiera con el sector financiero y el gobierno para poder trabajar sobre lo que aquí se ha planteado, sobre lo que hemos planteado alrededor del tema de que si necesitamos hacer modificaciones de tal forma que los bancos puedan reestructurar los adeudos de las personas afectadas por la sequía y que de esta manera no sean afectados los bancos, no se castiga al banco por hacer esta reestructuración sabiendo que esta es una situación de emergencia. Eso se va a discutir el viernes. Igualmente estamos poniendo sobre la mesa qué hacer para que, si tenemos programas de crédito que ya están en los bancos para riego,
¿por qué no hay más gente asumiendo este compromiso? Ahora, esto nos lleva a otras diferentes discusiones. En ese punto, en el riego, por ejemplo, yo decía la vez pasada en el programa que tal vez podría, no sé si es un adendum a la ley, un decreto, eso vos tenés experiencia con el gobierno, ¿por qué este año, que es un año de sequía y que ya sabemos que va a pegar hasta el año que viene, pues hasta el verano del año que viene va a pegar la sequía? ¿Por qué no se les permite a aquellos que ya tienen riego que puedan comprar la energía directamente a la generadora y que paguen solo? Tenía aquí a César Zamora y estuvimos tocando el tema y decía César que paguen nada más, estos productores podrían pagar nada más el peaje, pues a Norte y a Sur, no pierde la empresa, deja de ganar, pero no pierde, y de esa manera se ayudaría a los que ya están, porque el problema del riego no es tanto el costo de instalarlo, el problema es el costo de energético que significa, y sobre todo que a la hora que donde es más efectivo, que es de 6 de la tarde a 10, 11, 12 de la noche, para que no se evapore el agua, es cuando cuesta más la energía. Te explico. El tema del costo de la energía es un tema que no es únicamente de un sector, es transversal a todos los sectores. De hecho, este es uno de los temas que está en discusión para las empresas que serían afectadas si no hay TPL. Entonces, el tema de la energía... Sí, pero ahorita es una situación de emergencia. Igual la de los TPL. Entonces, este es un tema que nosotros lo estamos vinculando, por ejemplo, en la última asamblea, en la asamblea anual que se tuvo de FADARIC, ahí se habló de poder tener paneles solares para generar la energía con riego. Entonces, de los pozos que se tendrían que construir, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Asegurar que no solo el panel solar tenga incentivos de exoneración, sino que también lo que se necesita alrededor del panel, es decir, el equipo accesorio. También hoy el panel tiene, pero no lo tienen los equipos accesorios. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que terminar de definir y que serán parte de la discusión en la mesa financiera. Por el otro lado... Pero vos mencionaste ahorita los TPL pueden comprar energía directa como gran consumidor a la generadora, ¿no? No los que consumen más de tanto de un mega para arriba, y los que no consumen más de un mega, entonces te están comprando en la tarifa normal. Nosotros en esto venimos poniendo todas las medidas en la mesa de discusión. El proceso continuará, el tema, ya se creó el comité técnico que está trabajando a nivel de el tema café. Ya el comité técnico viene haciendo su propio trabajo, su propia dinámica. Este comité alimentará a la CONATRADEC para que nosotros tomemos las decisiones que este comité técnico va empujando. Ya han habido diferentes reuniones, ya hay una agenda, ya se está trabajando los temas importantes, y en este sentido nosotros hemos involucrado como parte de COSEP a los productores que vienen de los departamentos. Y esto es algo que tiene que ser de esa manera, porque los que tienen que estar sentados en la mesa discutiendo sobre su futuro en el tema técnico son los que están directamente afectados. En esta línea es que estamos trabajando. Ahora, eso es el hoy, pero también para mañana la mesa de producción es una mesa que está preparando ya qué es lo que vamos a hacer con los temas vinculados, y aquí es importante señalar que estamos articulando esfuerzos porque en la semana pasada estuvimos en la presentación del trabajo anual, del informe anual de CATIE, que es un centro de investigación que está ubicado en Costa Rica, pero que tiene aquí su oficina, y que ha venido haciendo una cantidad muy importante de trabajo, y que los estamos vinculando al trabajo de esta mesa nuestra con el gobierno para que vayamos a discutir sobre las realidades que ya están investigadas. Vos mencionaste que están trabajando, una de las preocupaciones que existe es que en esta sequía, a la hora de la que ya está definido que hay una necesidad de importación de frijoles, importación de maíz, y no sé qué otros productos van a tener que importar, no sé si arroz. Van a tener que importar. Arroz. Que trabajen conjuntamente para no perjudicar.
Yo vengo diciendo desde el principio, desde hace ya varias semanas, que Enavás no cumplió su labor, que Enavás fue creado precisamente para proteger a los productores y proteger a los consumidores. Hay una sobreproducción, Enavás compra para que el precio no se caiga, hay escasez, Enavás saca el producto para que el consumidor no se dispare en los precios. Eso es algo que ustedes han visto con el gobierno, si realmente fue efectivo o no fue efectivo en Enavás, así como tienen en INATEC, el COSEP, tiene representante en la junta directiva, no sé si en Enavás tiene junta directiva y si ustedes pues el sector privado, productores, tienen representante, y si no, se debería de analizar que tengan un representante en Enavás, porque para eso es Enavás, para servir de balance entre el productor y el consumidor. Yo no te podría hablar en realidad del trabajo de Enavás. Nosotros, esta es una de las pocas mesas donde no ha sido efectiva la participación nuestra todavía. Sí ya logramos que vamos a tener un representante del sector privado en Enavás, pero la mesa como tal todavía no ha sido conformada. ¿Qué es lo que ha hecho Enavás? No sé, no tengo pues mayor elemento para poder dar una evaluación. Lo que nosotros sí hemos dicho es que las importaciones de frijol tienen que llegar a todos los consumidores, no únicamente como se estaba dando en estas primeras 5.000 toneladas que llegaron, solo estaban llegando bajo el mecanismo que tienen establecido para llegar pues a los barrios a través de una red, de un tendido que quizás es un tendido más político, un tendido partidario que comercial. Entonces nosotros lo que sí dijimos es que las próximas 15.000 toneladas que van a entrar deben efectivamente llegar a los mercados y que eso se traduzca en lo que se quiere, que es la reducción del precio. ¿La importación solo se va a hacer el Estado o se va a licitar para que otra persona o negocio pueda participar en la importación de estos productos? En este momento el que está comprando es el Estado. Pero ustedes van a sugerir, ¿creen que es conveniente o no para evitar precisamente lo que están diciendo? Porque hay un uso partidario de estas importaciones, de que no se use partidariamente, entonces licitemos, y si X, Y persona o empresa quiere importar frijoles de acuerdo a la cuota establecida, que no se pase de los frijoles o del maíz o del arroz, lo puede hacer. En este momento la emergencia amerita un esquema único de importación, no tenés el tiempo para hacer esto. Pero la escasez va a durar un año. No, por lo menos porque no va a durar un año. Platicando yo con productores, y ahí, de acuerdo pues, a lo que nosotros la tenemos, producción de Apante no va a ser suficiente para cubrir el déficit de lo que viene. De acuerdo a lo que nosotros tenemos de cifras que han presentado los propios sectores productivos, y aquí no es COSEP el que las pone, son los sectores productivos, y aparte de eso hay un monitoreo que hace por su parte el gobierno de 6.000 diferentes sitios de producción. Nos dicen que no va a haber desabastecimiento, por eso es que la decisión que se tomó fue de que solo se van a importar 30.000 toneladas, no vamos a ir más allá de esa cantidad, es decir, hay un contingente que se había aprobado de 20.000, esas 5.000 ya llegaron, que son las que se están distribuyendo por el tendido político partidario, las otras 15.000 se nos ha garantizado de que van a llegar a los mercados para que se pueda ver esa reducción de precios, y luego se está dejando todavía un aumento al contingente de únicamente 10.000 toneladas. Con esas 30.000 da suficiente tiempo para que salga la producción. Lo mismo va a pasar con el arroz y con el maíz, solo el Estado va a poder importar. En el caso del maíz ya el Estado importó, ya está el maíz aquí. Ya hay 23.500 toneladas en el país. Pero hay un déficit de ¿cuánto? ¿Un millón? De nuevo, se está manejando de acuerdo a cómo va saliendo la cosecha. Entonces, en este momento la decisión que se tomó es que solo se van a importar estas 23.500, aunque el contingente se autorizó hasta 75.000. Pero no hay necesidad
de ir más allá en este momento. Ahora, con el arroz, el sector arrocero está sentado con el gobierno haciendo las valoraciones. Hay que esperar cómo va a salir esta cosecha, por eso hablamos de fijar la cosecha y por eso solicitamos que se tuviera el acceso al agua que viene en las canoas para que llegara a 4.500 manzanas que estaban pendientes de esta decisión. Entendemos que eso ya va caminando. En la reunión del viernes eso ya fue adelante. Entonces ahí el impacto no va a ser en este momento. La importación, si va a haber, será probablemente hasta finales de año, principios de año que viene. ¿Qué pasó? Porque ustedes venían sosteniendo, ustedes empezaron a sostener este año, y vos me lo dijiste en programas anteriores, reuniones con el gobierno para juntar cifras de lo que se proyectaba para el sector agropecuario este año, para que no hubieran diferentes cifras. En estas evaluaciones que ustedes están haciendo de mesas de seguimiento, ¿qué sucedió con frijol este año? No hubo la producción que se esperaba, sí hubo la producción que se esperaba, pero hubo mucha exportación, hubo acaparamiento, o como andan diciendo algunos, la realidad de las cosas es que no se produjo el frijol que se producía todos los años. ¿Qué fue lo que sucedió? El esfuerzo que se ha hecho ha sido para tener una cifra a partir de este año. Yo he dicho públicamente, y esta es una posición nuestra, no es una posición del sector público, ni es una posición de muchos otros sectores privados que no son COSEP, e inclusive dentro de COSEP tenemos diferentes posiciones. Yo he dicho que esto fue una mezcla de que sí hubo algún nivel de acaparamiento, pero que en realidad nosotros sentimos que hubo menos producción de la que se creyó que había habido, y por eso fue tan importante ir a sentarnos a la mesa, el sector privado con el sector público, para que realmente tengamos las estadísticas correctas, que tengamos una doble validación, porque el gobierno a través de su esquema de monitoreo valida sus cifras y ellos dicen estas son, pero nosotros tenemos también nuestro propio sistema. Entonces aquí lo que ha habido ya es un doble cruce de información. Ya cuando hablamos de esta necesidad de que va a haber 1 millón y pico de quintales menos en arroz, cuando ya hablamos de que va a haber 1 millón y pico de quintales menos en maíz, cuando se habla de que vamos a salir similar a lo que habíamos hablado hasta hace un mes en frijol, y cuando se habla de una reducción de 100.000 quintales en maní, esto ya son cifras nuevamente cruzadas, después de ver el impacto que ha tenido la falta de lluvia en todos estos meses. Entonces aquí ya esas cifras que se presentaron son cifras acordadas por el sector productivo nuestro con el sector público. Así es que aquí ya son cifras que creemos pues que están con márgenes arriba y abajo de un 5%, pero que por ahí andará la realidad productiva del país. Tengo que ir a un cambio. Cuando regresemos, vos mencionaste ahorita que lo mismo están haciendo análisis para la zona franca con plan B para en caso de que no se aprueben los TPL. Me llamó la atención que ayer anunció, y sale hoy en los medios de comunicación, el presidente del Banco Central diciendo que se está reuniendo con ANCHAM para formar junto con ANCHAM una estrategia hacia los TPL y para buscar planes alternativos, porque se perderían 30.000 empleos y que no se puede permitir que se pierdan 30.000 empleos. Entonces la primera pregunta que se me hizo es, ok, van a haber 2 planes. El COSEP está trabajando con Bayardo Arce, Álvaro Baltodano y la Corporación de Zona Franca, pues, o sea, la Zona Franca, que son parte de una cámara del COSEP, con un plan. Y ahora sale el Banco Central diciendo que está elaborando otro plan. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que va a funcionar? ¿O es que vamos a volver a tener, ¿cómo se llama?, 2 planes y después no se va a saber cuál es el que se va a ejecutar? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el presidente del COSEP, licenciado José Adán Aguerri. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítanos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa,
Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Te conozco más que nadie, tu gente, tus paisajes, tus sabores. Recorremos juntos tus caminos, sos la voz que siempre llevo contigo. Vos, Nicaragua sos vos, conectando a mi gente, conectando el corazón. Vos, Movistar sos vos, una llamada al oído, un mensajito de amor. Vos, Nicaragua sos vos, conectando tus sonrisas, conectando tu pasión. Vos, Movistar sos vos, conectando a mi tierra, Nicaragua soy yo. Conectados con Nicaragua. Porque te conocemos, te damos los mejores beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado, el presidente del COSEP, el licenciado José Dan Aguerri. José Dan, hay muchos temas que todavía quiero tocar con vos. El tema de los TPL y la zona franca. Ustedes están anunciando que están trabajando en un plan B, en caso de que no se den. Yo vi la vez pasada y comenté en este programa y en Cuarto Poder las cartas que mandaste, las razones que mandaste para que no se quitara. Inclusive una carta iba firmada por vos, el presidente de Acham, y creo que el presidente de la zona franca por Scott Bond. Pero ahora de repente veo ayer una conferencia de prensa del presidente del Banco Central anunciando que está trabajando en un plan, etcétera, porque se perderían 30,000 empleos en caso de que los TPL no sean aprobados y no haya algo para compensar eso. Hay dos planes, hay dos. A ver, no tengo idea de qué es lo que el presidente del Banco Central está haciendo en esa dirección. Lo que nosotros sí estamos haciendo a través del esquema de comisión de seguimiento, el esfuerzo de los TPL ha sido un esfuerzo de 3 años. Hemos venido trabajando sabiendo que esta es una situación que obviamente no es una decisión nuestra, es una decisión del Congreso en Estados Unidos. Al final del día, sin embargo, el proceso se ha venido desarrollando. Hemos venido desde Anitec haciendo con COSEP una cantidad de gestiones a través de las marcas, a través de lo que significa una afectación para Estados Unidos, porque no solo se pierden empleos en Nicaragua, que es donde más se perderían empleos, pero también se pierde un número de empleos en Estados Unidos, si no hubiera TPL, por supuesto en dimensiones muy pequeñas comparado con lo que significaría para Nicaragua. Nosotros la semana pasada, antepasada, todavía tuvimos aquí un foro de marcas con el programa Better Work, porque el programa trabaja con COSEP y Anitec lo que es el involucramiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en asegurar de que nosotros, las empresas nicaragüenses que están en zona franca, en el sector maquila, están cumpliendo con el derecho laboral de los trabajadores. Estos son diferentes procesos que se han venido dando, buscando cómo lograr aglutinar la ayuda, no únicamente pues de nuevo de nosotros, sino que también de las marcas que serían afectadas.
En la comisión de seguimiento, como COSEP, planteamos la creación de una mesa de empleo y salario para ver en esta mesa el tema del sector construcción y para ver el tema de los TPL de manera inmediata. Uno, porque estamos hablando de una decisión que ya, y otro, que estamos hablando de una decisión dentro de 3 meses. En el caso de esta mesa, ayer trabajamos prácticamente toda la tarde con el asesor económico de la presidencia, con el ministro de Economía, con el ministro de Transporte. Sobre el plan B para este asunto. Sobre el plan B con el ministro de Transporte, con la ministra de Trabajo, con Gustavo Porras, con una cantidad de ministros y de funcionarios, la presidenta del INBUR, Álvaro Baltodano, para poder tomar una decisión más acelerada sobre los temas que nosotros hemos venido poniendo sobre la mesa. Nosotros hemos venido haciendo una serie de planteamientos al gobierno, ya están en manos del gobierno, que están relacionados, uno, al tema de capacitación. Ya hay un estudio hecho por la Universidad Carolina del Sur con ANITEC, que estamos trabajando con el gobierno y que queremos llevarlo a nivel de los organismos multilaterales. Estamos hablando de una revisión del tema energético que ya está en la Comisión de Energía de COSEP, ya se está trabajando a nivel de la Comisión de Zona Franca. Sin embargo, el tema de energía, como lo expresábamos ayer, es importante. Pero el tema de energía, cuando vos hablas de las estructuras de costo, si la empresa es altamente intensiva en mano de obra, entonces el costo de la energía no tiene un gran impacto. Y recordemos que aquí estamos hablando de que las empresas que serían afectadas son las empresas que son altamente intensivas en mano de obra. Entonces, el tema de energía no es suficiente en el caso específico de Zona Franca en ese contexto. Pero déjame hacerte una pregunta. Déjame terminar solo de mencionarte esto. Estamos también presentando una serie de medidas que están vinculadas a la con la reforma tributaria que ustedes están hablando, ¿no? ¿También? No. Esto es un tema totalmente distinto. Estamos hablando de una serie de medidas de facilitación y aquí es importantísima la facilitación porque lo que te puede ayudar a reducir costos, que va a ser muy difícil de otra manera, es que vos tenés que asegurar que se te reduzcan los costos por la falta de tramitología, por la falta de facilitación. Nosotros necesitamos un subdirector de aduanas específicamente para Zona Franca y para los regímenes de perfeccionamientos activos que nos permitan asegurar que se reduzcan los tiempos y que se reduzcan los costos. Eso ya está planteado en las medidas. Y lo otro que se está trabajando es en los temas alternativos, la inversión alternativa que tenemos que ir a buscar en vez de lo que es únicamente maquila. Aquí hemos sido exitosos y lo presentábamos en un editorial hace un par de semanas. Ya Zona Franca dejó de ser 100% maquila. Ya Zona Franca es 60 y pico % maquila. Ya tenemos un 30 y pico % que es arnese, que es tabaco, que es contactos de servicio. Tenemos que seguir profundizando en estas áreas. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que seguir fortaleciendo para poder diversificar Zona Franca. Entonces aquí se habla ya de una diversificación de Zona Franca desde el punto de vista de qué inversión atraer y estamos hablando de diversificación de Zona Franca sobre qué mercado vamos a ir a buscar. Porque cuando vos ves a Zona Franca, Maquila, el 98% de lo que nosotros producimos va a Estados Unidos. Y eso ha sido así en todos estos años. Tenemos que ir a buscar cómo colocar entonces nuestra maquila no solo en el mercado americano y esa es parte de las diferentes situaciones que se están trabajando. Pero el sector privado viene teniendo problemas con aduanas desde hace años. Tienen problemas con la manera del retraso, la arbitrariedad que se asuman, la discrecionalidad que toman, etcétera, y no han logrado hacer cambios. De repente ahora sale el presidente del Banco Central, que no es cualquier tonto, pongámoslo, en el sentido del puesto y el impacto que tiene, diciendo que va a elaborar un plan con el que está elaborando un plan. De repente ustedes sugieren el nombramiento de un subdirector
y en el plan que va a proponer, o no sé, que van a salir elaborados, entre ellos y Ancham, el Banco Central y Ancham, y no sale la propuesta del subdirector del Banco Central, entonces alguien se disparó aquí, o a usted ya no, el gobierno puede hacer como hace con otras negociaciones, me reúno con el COSEP, me reúno con Ancham, veo qué es lo que propone el COSEP, veo qué es lo que propone Ancham, no me reúno por separado con ellos y después agarro lo que más me conviene. ¿Estará sucediendo eso poniendo en peligro lo exitoso que las relaciones han venido teniendo ustedes? Esperemos que no te puedo decir al respecto, te repito, ese es un tema de una agenda aparte que tiene el gobierno. La agenda nuestra sigue caminando, el efecto nuestro, ayer estábamos sentados en esta mesa, Cámara de Parques Industriales, somos 35 parques industriales. Estaba sentado Anitec, que representa 70 empresas de zona franca, estaba sentado Construcción, con el sector pues que es el que está detrás de todo este proceso en el país, estaba sentado también el sector urbanístico. Entonces, en el caso nuestro, pues no estamos hablando de un número de personas que pertenecen pues a una junta directiva, estamos hablando de las empresas que son directamente afectadas y que son las que están ahí en la mesa llevando sus planteamientos para que el gobierno y nosotros en conjunto podamos tomar decisiones. De nuevo, no hay almuerzo gratis. Y esto es un tema que ha sido así, por eso te decía, si nosotros pedimos energía más barata para un sector, yo tengo 22 sectores en COSEP, entonces el sector industrial me dice, porque al sector agrícola sí, porque para mí no, si yo soy tan importante como este sector. Y eso es un tema que es una realidad de la economía nuestra, que es una economía que sigue siendo muy pequeña y que tenemos por eso que entender qué es lo que estamos viviendo. El año pasado descansamos en la construcción para tener crecimiento en el país. Este año eso fue porque se cayó el sector exportador. Este año el sector exportador es el que está asumiendo ese lugar. El año pasado la industria minera tuvo un impacto importantísimo en el crecimiento. Este año seguimos fortaleciendo la industria minera. Entonces se nos cae por el otro lado el tema agrícola. Entonces estas son decisiones que vos tomás con la realidad de la coyuntura que enfrentás. Y lo importante en COSEP es que vos tenés a todos los sectores aglutinados y eso nos permite reaccionar de manera rápida, ejecutar de manera rápida. Y eso es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Ojalá que alguien tiene que, ojalá que nos salgan dos planes y no se arme otro enredo. Hablando de economía, el gobierno anuncia que hay una reforma presupuestaria. Ustedes ya analizaron esa reforma presupuestaria, el plan de inversión pública se va a reducir, eso va a tener impacto, y digo esto porque se está dando en estos momentos un congreso de los ministerios de transporte de Centroamérica, ¿va? Donde me imagino que entre otras cosas se va a tocar el tránsito, la carretera, etcétera. ¿Va a tener impacto? ¿No va a tener impacto? Este congreso que se está dando, ¿qué beneficio podría traer a Nicaragua? Ve, este es un tema que obviamente es nuevo cuando nos referimos a las necesidades que tenemos. Esta semana en el editorial nosotros planteábamos de que en los últimos años Centroamérica como región, desde el 2004 a la fecha, el impacto comercial, la balanza comercial de la región ha crecido 120%. Esto significa que hemos pasado de 39.000 millones a 86.000 millones de dólares en la región. Pero en el mismo tiempo, en el mismo lapso del 2004 al 2011, que son las cifras más recientes que tenemos, el sistema de carreteras, y aquí no estamos hablando de carreteras de primer mundo, aquí estamos hablando de todo tipo de carreteras, incluyendo pues adoquines, revestidas, solo las de tiempo parcial, ha crecido únicamente 13% hasta llegar a 100.000 kilómetros. Centroamérica tiene más de 400.000 kilómetros de extensión territorial y solo tiene 100.000 kilómetros de carretera. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros vemos una agenda comercial, una balanza comercial creciendo a 120% y por el otro lado la infraestructura de carreteras crece a 13%. Si a eso le sumás que no hemos tenido la infraestructura necesaria, si a eso le sumas la realidad de Centroamérica de que no puedes transitar más allá de las 6 de la tarde por inseguridad, entonces, ¿qué significa? Que hemos crecido
una cantidad importantísima de mercadería que transita en la región. Ha crecido la población, pero no han crecido las carreteras. Entonces, y además ha reducido el tiempo de uso de las carreteras. Entonces, vos de 6 de la mañana a 6 de la tarde transitas Centroamérica y tenés un problema serísimo. Y si a eso simplemente viajás de León a Chinandega todos los días y te vas a dar cuenta que estamos hablando. Y por el otro lado tenemos que, además de que no hay infraestructura en la región, tenemos un enorme problema de facilitación, de falta de facilitación. Nosotros le enseñábamos a los presidentes y a los ministros los estudios que han hecho el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde vos ves cómo afecta a los costos, y al final, si vos afectás a los costos de producción, el que se ve afectado es el poblador centroamericano, el consumidor centroamericano. Entonces, hoy tenemos aquí a la reunión de ministros de transporte, la 33 reunión de ministros de transporte. Recordad que en Punta Cana nosotros solicitamos un encuentro con los ministros de transporte y solicitamos un encuentro con los ministros de economía. Hoy vamos a tener ese encuentro, a nosotros nos toca inaugurar el encuentro con los ministros, pero también estamos desarrollando una agenda intensa. El 28 y 29 de agosto vamos a tener aquí a la Federación de Cámaras de Comercio. Estamos solicitando ya una reunión con la presidencia y los presidentes de cámaras de comercio de la región. El 4 de septiembre estaremos visitando al presidente Juan Orlando Hernández en Honduras para hablar de esta agenda. El 5 de septiembre vamos a tener una reunión con los ministros de Economía aquí en Nicaragua y el CCIE. Según el editorial, usted dice: el intercambio comercial de Centroamérica, el comercio está creciendo a una velocidad 7 veces mayor que la infraestructura de carretera en la región, 7 veces mayor. Y a eso agregarle que tenemos funcionarios que no trabajan por la facilitación. Entonces vos... Que ese es el problema de aduana, por ejemplo. Que ese es el problema de aduana. Un solo formulario, pues. No podés tener vos un esfuerzo aislado. No podés vos esperar de que Guatemala se mejore el proceso. Si no se mejora en Salvador, Honduras y Nicaragua, entonces no sirve absolutamente para nada. Sí, con uno que falle, entonces, el tema es que esto se tiene que homologar y tenemos que entender que la voluntad política de los presidentes en esto es fundamental. Si vos no homologás las decisiones y si vos no homologás los sistemas y no homologás, en este caso, la tramitología, entonces vamos a seguir viajando. Aquí se habla de 16 kilómetros por hora. Nosotros hicimos algunas valoraciones en los últimos meses y nos salió que estábamos recorriendo a 11 kilómetros por hora la mercancía en Centroamérica, ya ni siquiera 16. Entonces, si esto no se entiende de esa manera para atrás, y seguimos creciendo la balanza comercial, seguimos firmando acuerdos, seguimos tratando de exportar al mundo. Nosotros hemos señalado que entre el 2005 y el 2011-12 creció a 11,5% las exportaciones de Centroamérica al mundo. Si seguimos a ese ritmo y no hay infraestructura, entonces nos vamos a encontrar con una situación de tope. Por el otro lado, si no tenemos a los funcionarios de aduana entendiendo esta lógica y solo trabajando en la lógica recaudatoria, y en algunos pasos fronterizos en un nivel de corrupción en cuanto a que si vos querés pasar más rápido, entonces me tenés que dar un pago, pagas extra. Entonces pagas extra. Ese tipo de cosas hacen que nuestra región, a pesar del crecimiento que estamos teniendo, sea una región que no tiene infraestructura, que no tiene facilitación, que tiene energía cara, y por lo tanto, si queremos seguir atrayendo inversión, la única forma es subsidiada y no competitivamente hablando. Entonces ese es el desafío que nosotros estamos diciendo que tiene que cambiar, y eso al final es lo que te va a producir entrar a los otros temas. Te va a trasladar, todo se traslada hacia recursos, te dicen los países, pues desgraciadamente la economía de Nicaragua va a supuestamente 3,5, 4. Estamos trabajando, va a crecer el 1%, y entonces te dice: si no hay reales para carretera, no hay reales para carretera. Estamos trabajando con el BID, estamos trabajando con AID, estamos trabajando con el Banco Mundial, estamos trabajando con el BESIE, pero tiene que haber primero un único esquema compartido y consensuado que te permita determinar cuál debe ser el proyecto que se tiene que empujar, porque no puedes resolver todos los temas de una sola vez.
Entonces, lo que tenés que escoger es cuáles son los pasos. Y por eso estas reuniones, como la de hoy y como la de los ministros de Economía y como el esquema que se ha abierto con los presidentes, nos tiene que ayudar en esa dirección. Antes de terminar, rápidamente, antes de la última pregunta, ¿qué pasó con aduana? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha mejorado la relación? ¿Qué pasó con el aeropuerto? ¿Hicieron caso de la solicitud de quitar de reducir los formularios? Porque va a tener que llenar declaración de aduana para salir, pero además ahora tiene que ponerle el sello al boleto de abordaje. ¿Eso te ha hecho caso? ¿Te han hecho caso? ¿Se ha avanzado o no ha habido reunión para tocar ese tema? Todavía no, todavía seguimos viendo 5 formularios con un sello adicional ahora, y además de eso seguimos viendo que es peor todavía, esas enormes filas. Sí. Recordemos que aquí estamos incrementando el número de turistas que está llegando al país. Hay mucha gente que está llegando por primera vez a Nicaragua. Ya no son los turistas de origen nicaragüense que viven en Estados Unidos y que vienen a visitarnos. Aquí ya estamos hablando de turistas americanos que no tienen raíces nicaragüenses, que están llegando al país y de otros continentes, y que es importante la primera imagen. Entonces, esas filas, las condiciones mismas del aeropuerto, los servicios sanitarios, toda esa imagen hay que ir a revisar. No hay ni lugar donde sentarse, además, me pasó hasta una señora de 70 y pico de años, que se voló una hora y no había donde sentarse, pues hay cuatro sillas alrededor y un gran salón, pero 4 sillas, pues donde no se puede sentar antes de pasar migración. Porque las filas son ahora gigantescas. Entonces ese es el tema, y ahí no es un tema únicamente, no es un tema únicamente de los formularios, sino que es los formularios más ir a revisar qué es lo que está sucediendo en la infraestructura propia del aeropuerto. Hay que cambiarla, la manera para que puedan entrar la gente. Lo que pasa es que no hay junta directiva prácticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Falleció el presidente de la junta directiva ya, inclusive creo que hasta hace 2 años, y desde entonces no ha habido un cambio de presidente en la junta directiva, no ha habido un involucramiento decidido de la junta directiva en este aspecto, y creo que es la cara del país y hay que cambiarla. Una última pregunta. La semana pasada estuvo aquí César Zamora y anunció de que hubo unas declaraciones de un miembro de AmCham fuerte en contra tuya. Te dijo que era cómplice del gobierno, que le había dado un cheque en blanco al gobierno para que hiciera lo que quisiera en Nicaragua con el tipo de concesión. César dice que esto es parte de una campaña que se inició porque ya vienen las elecciones del COSEP y vos te vas, o te han pedido presidentes de Cámara que te reelijas. Primero, ¿te vas a pensar, José Dan, continuar en la presidencia del COSEP? ¿Vas a buscar la reelección? Y segundo, ¿esto que sucedió, esas declaraciones, es parte de una campaña contra tuya? Sí, hay, pues efectivamente nosotros estamos nuevamente buscando un año más y esperamos contar con el respaldo de los electores, que son las 22 organizaciones. Recordad que cuando nosotros empezamos, en el año 2007 eran 11 electores, sí. Hoy son 22 electores. Y nosotros estamos esperando ese respaldo, pues, de los 22 electores, si el trabajo que se ha hecho es valorado de manera positiva por las juntas directivas, que al final son los 22 electores de esta decisión. Por el otro lado, yo creo que es una cuestión de saber leer. Nosotros hemos sido claros con nuestros posicionamientos en la comisión de seguimiento. Fuimos claros en señalar de que en esa comisión este fue un tema discutido y donde se dijo Nicaragua no es cheque en blanco, no debe ser cheque en blanco, y por lo tanto es importante que el gobierno también aclare esta situación para la certidumbre, porque dijimos claramente que necesitamos atraer esa inversión que ha venido llegando y que hoy es inversión importante de más de $1.000 millones en los últimos 2 años, y que no podemos dejar que eso se detenga porque hay un proceso aparte, de un proyecto aparte que tendrá su propia realidad, pero que no afecte esta realidad. Entonces, en ese sentido, yo lo que te puedo decir para terminar, nosotros
somos una organización de muchas organizaciones. Nosotros hemos, contrario a lo que hemos visto en el pasado con la clase política, hemos dicho la unidad sobre todas las cosas. El sector privado, vos no ves a una persona del sector COSEP hablando mal de ninguna cámara binacional. Eso, si a eso ellos lo hacen, esa es una decisión de ellos, pero de COSEP existe un compromiso porque eso no se va a dar. Obviamente hay una situación ahí que refleja pues el posicionamiento de algunas personas que están dentro de esa organización y que por eso nosotros no tenemos mucho tiempo para andar perdiendo en este tipo de discusiones. Nosotros no tenemos mayor relación, no tenemos mayor comunicación porque nos tenemos que dedicar a nuestra agenda de trabajo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al presidente del COSEP, al licenciado Sedán Aguirre, y nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo